Vamos a continuar con nuestro taller de predicación expositiva. Vamos al tema número 18, preparando un sermón. Hoy estaremos viendo la reflexión teológica séptima parte. La reflexión teológica séptima parte. Ya en las clases anteriores nosotros hemos agotado estos recursos, el cumplimiento profético, la trayectoria histórica, los temas que nos van a ayudar de una forma extraordinaria para hacer estas conexiones con el Evangelio, y esto nos va a ayudar también de una manera impresionante en el desarrollo, en el trabajo de nuestra reflexión teológica. En las clases anteriores, entonces, nosotros ya vimos el cumplimiento profético, la trayectoria histórica, los temas, y en esta clase vamos a terminar con el último recurso, con la última herramienta, que son las analogías. Vamos a ver entonces en esta clase las analogías. Una analogía, en principio, debemos mencionar, es una figura retórica de comparación. La analogía es una figura literaria o una figura retórica de comparación. Cuando nosotros hablamos de retórica, por supuesto nos estamos refiriendo a la ciencia de la hermenéutica, el arte de interpretar adecuadamente los textos. Dentro de la hermenéutica tenemos reglas de hermenéutica, tenemos figuras retóricas, y dentro de las figuras retóricas se encuentra esta figura llamada la analogía, que es una figura literaria o una figura retórica de comparación. Es decir, se harán comparaciones, se estarán realizando contrastes entre un punto con otro punto, porque entre ellos existe cierta similitud, existen ciertos rasgos, ciertas correspondencias entre ellos. Muy bien, en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Antiguo Testamento, existen personas, existen objetos, existen acontecimientos que la misma escritura, que la misma letra de la escritura les concede un significado analógico, y esto lo vamos a estar viendo de una manera muy clara precisamente en esta herramienta de las analogías. En el Antiguo Testamento, entonces, tenemos personas, tenemos objetos, tenemos acontecimientos que tienen por sí, porque la misma escritura así se los concede, un significado analógico. Es decir, tienen esos rasgos de correspondencia, esos rasgos de comparación, esos rasgos de similitud con algo que estaremos viendo nosotros en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué es aquello con lo que van a tener esta correspondencia? Bueno, pues toda la escritura, y aquí vamos a mencionar todo el Antiguo Testamento, apunta a Cristo. Entonces, estas personas, estos objetos, estos acontecimientos que se encuentran en el Antiguo Testamento y que tienen un significado analógico, que tienen una cierta correspondencia, cierta similitud ¿con quién será? Bueno, lo mismo que sucede con la Escritura, sucede con estas personas, objetos, acontecimientos, tendrán este significado analógico, y su cumplimiento lo tendrán en Cristo. Dicho en otras palabras, el Antiguo Testamento nos presenta personas, nos presenta objetos, nos presenta acontecimientos que están recubiertos de un significado analógico, y que estas personas, estos objetos, estos acontecimientos tienen o tendrán su cumplimiento en Cristo, porque tienen estas correspondencias de las que nosotros hemos estado mencionando en estos momentos. Ahora, cuando nosotros hablamos de correspondencias, como derivado de las figuras literarias, de las figuras retóricas, cuando nosotros hablamos de correspondencias, existen dos tipos de correspondencias. Primeramente, existen las correspondencias amplias. Dentro de estas correspondencias amplias, nosotros tenemos las analogías propiamente dichas, las analogías propiamente reconocidas como las analogías, llanamente las analogías. También tenemos correspondencias estrechas, y dentro de estas correspondencias estrechas tenemos las tipologías.
Ahora, dentro de la tipología, que viene a ser una correspondencia estrecha, porque hay cierta comparación, cierta similitud, cierta correspondencia, etcétera, como lo hemos mencionado, dentro de las tipologías, yo creo que en esto están más familiarizados cada uno de ustedes. Dentro de la tipología, nosotros tenemos el tipo y nosotros tenemos el antitipo. Dentro, entonces, vamos a ser más claros, precisos en esto, dentro de la tipología, que viene a ser más que una analogía más estrecha, una comparación más estrecha todavía, dentro de la tipología nosotros tenemos dos elementos o tenemos dos términos. Uno es el tipo y otro es el antitipo. El tipo son precisamente esas personas, esos objetos o esos acontecimientos que la misma escritura les concede ese significado analógico, como lo expliqué hace unos momentos, y que a partir de estas personas, estos objetos, estos acontecimientos con este significado analógico, a partir de ahí se lanzará o se realizará una conexión con el cumplimiento de la escritura, que es Cristo mismo. Entonces, esto significa que en el Antiguo Testamento nosotros tenemos tipos, y esto lo vamos a ver a través de personas, de objetos, de acontecimientos, que por sus rasgos característicos, que por sus elementos, que por ciertos aspectos que se verifican en ellos, eran sombra o apuntaban hacia Cristo. Es decir, nos estaban mencionando, estas personas no apuntaban hacia ellos mismos, no era la meta, no eran ellos, estos objetos no eran la meta, estos acontecimientos no era la meta en sí, sino que estas personas, estos objetos o estos acontecimientos apuntaban hacia un antitipo, y ese antitipo es Cristo precisamente. El tipo, entonces nosotros lo tenemos, por supuesto, en el Antiguo Testamento, y el antitipo lo vamos a tener en el Nuevo Testamento. El tipo, entonces, es aquella persona, aquel objeto, acontecimiento que se dirige hacia el antitipo, y el antitipo viene a ser el cumplimiento del tipo. En este sentido, vemos que todo el Antiguo Testamento está dirigiéndose, está apuntando hacia Cristo. Y se da entonces entre estas figuras tipo y antitipo, se da esta correspondencia por la similitud, los rasgos característicos que tienen, que son similares entre tipo y antitipo. De una manera muy clara, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el Antiguo Testamento nos presenta a David, la persona de David, y rápidamente nosotros podemos ver que, el Nuevo Testamento nos presenta al Señor Jesucristo, pero hablando de tipos y antitipos, nosotros podemos concluir, y rápidamente concluimos, que David, por todos los rasgos que él tenía, por todas las características que él desarrolló en su vida y los acontecimientos que se verificaron en la vida de David, nosotros concluimos de manera muy rápida que David es un tipo de Cristo. Y en este sentido, entonces, vemos a David como tipo y vemos a Jesús como antitipo. Y vemos cómo David, en muchos de estos desarrollos que tiene en su vida, vemos cómo él era una figura, él era un tipo. Es decir, la escritura no apuntaba hacia David. El reflector no estaba hacia David como si David fuera la meta de la razón por la que el Antiguo Testamento lo está mencionando, o la existencia misma de David, sino que David es, él se presenta en escena, pero todo lo que él es, todo lo que él hace, se está dirigiendo hacia el futuro, se está dirigiendo al Nuevo Testamento, y viene a ser un tipo de Cristo, y Jesús viene a ser el cumplimiento de ese tipo o el antitipo. Muy bien, esto, como les mencioné, lo vemos de una manera muy clara, y yo considero que si yo digo David es un tipo de Jesús,
rápidamente todos van a estar de acuerdo en que David es un tipo de Jesús. Pero vamos a ver una escritura donde nosotros vamos a ver que otro personaje también es un tipo de Jesús. Y esto muchas veces no es visto de esa forma porque estamos acostumbrados a ver el tipo de una manera muy clara, que se nos presente de una manera muy gráfica, muy explicada para poder hacer ese enlace de ese tipo con el antitipo que viene siendo el Señor Jesucristo. Pero en esta escritura, aquí por ejemplo, 1 Samuel 28, 20 al 25, dice: Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: He aquí tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: No comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó, pues, del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Tenemos esta escritura, 1 Samuel 28, 20 al 25. Y aquí yo quiero presentarles una pregunta. ¿Dónde está Cristo en 1 Samuel 28, 20 al 25? En estos versículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25, ¿dónde tenemos a Cristo? Y es precisamente el trabajo de las analogías. Ya explicamos de una manera muy breve. Tenemos el tipo, tenemos el antitipo. Tenemos estas personas, estos objetos, estos acontecimientos en el Antiguo Testamento que están cubiertos de un significado analógico. Se convierten entonces en tipos propiamente en el Antiguo Testamento y tendrán su cumplimiento en un antitipo, es decir, en el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos aquí 1 Samuel 28, 20 al 25. Ya hemos nosotros expresado que toda la escritura apunta a Cristo, y esto significa que entonces Cristo también debe estar aquí en 1 Samuel 28, del 20 al 25. Entonces la pregunta es: ¿dónde está Cristo en 1 Samuel 28, del versículo 20 al 25? Vamos nosotros entonces a ver detenidamente que a través de estas analogías, a través de esta tipología que hemos explicado hace unos momentos, podemos nosotros encontrar al Señor Jesucristo en esta lectura de 1 Samuel 28, 20 al 25. Vamos a ver algunos puntos de comparación, algunas correspondencias que de esta lectura se están derivando en la persona de Saúl, y estas correspondencias, estas similitudes se van a cumplir precisamente en Cristo. El primer punto que nosotros tenemos es el siguiente. Nosotros podemos notar en estos textos que Saúl cena con sus siervos. Y lo tenemos ahí en el versículo 25. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido. Ahí está. Saúl está cenando con sus siervos. Primer punto. Segundo punto. Saúl tiene una sentencia de muerte. Dice el versículo 20, entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. El contexto es que a través de una divina invocan a Samuel. Dice la escritura que viene Samuel, se presenta Samuel y le dice: el día de mañana tú morirás. Entonces tiene una sentencia de muerte. El tercer punto que tenemos es que Saúl come pan sin levadura y
come ternero engordado. Y esto lo podemos ver en el versículo 24. Aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Entonces, nosotros tenemos estos puntos. Saúl cena con sus siervos, Saúl tiene una sentencia de muerte, sabe que ya va a morir, y Saúl come pan sin levadura y ternero engordado. Tenemos estos puntos. Ahora, ¿qué nos dice esta figura retórica? ¿Qué nos dice la analogía? Estos puntos de correspondencia, estos puntos de similitud. ¿A qué nos está dirigiendo Saúl con esta descripción que nosotros tenemos en estos versículos? ¿Hacia dónde se está dirigiendo Saúl? Y nosotros podemos ver que en el Nuevo Testamento tenemos al Señor Jesucristo que, número 1, cena antes de ir a la cruz, cena con sus discípulos. Y nosotros aquí entonces tenemos un punto comparativo, un punto de similitud. Saúl cenó también con sus siervos antes de morir, y tenemos que Jesús cena con sus discípulos. Otro punto que tenemos es que Saúl, como mencionamos, tiene una sentencia ya de muerte dictada por Samuel. Y sabemos que Jesús cena con sus discípulos porque la hora de su muerte se estaba acercando. Entonces es un punto de similitud extraordinario entre Saúl y Jesús. Tenemos que Saúl come pan sin levadura y un ternero engordado que lo prepara la adivina. Y entonces nosotros tenemos de una manera impresionante que en la última cena el Señor toma también pan sin levadura, es decir, instituye de hecho la Santa Cena, la Cena del Señor, y tiene también el Señor Jesucristo su última cena. ¿Qué tenemos entonces aquí? Lo que nosotros tenemos aquí, y esto para muchos quizás puede sonar algo muy fuera de lugar, pero tenemos a Saúl, que Saúl es un tipo de Cristo, que Saúl está apuntando a Cristo. Muchos estamos acostumbrados en ver a David como un tipo de Cristo por el buen testimonio que tenía, por los aspectos buenos que tuvo, pero alguien podría decir, pero ¿cómo es posible que un rey malvado, apóstata, que acaba de consultar una divina, etcétera, que está consumido por los celos contra David, cómo es posible que Saúl sea un tipo de Cristo? Y bueno, la Escritura nos está mostrando que Saúl es un tipo de Cristo y que Saúl tendrá su cumplimiento en Jesús. Entonces, este texto, 1 Samuel 28, 20 al 25, este relato que nosotros tenemos aquí, vemos que en esa noche en la vida de Saúl se anticipa a manera de correspondencia que la noche justo antes de la muerte de Jesús, Jesús participaría del pan. Y en este sentido vemos cómo hay una correspondencia de persona, de acontecimientos, de objetos, y de una manera muy impresionante nosotros podemos ver que aquí en esta narración de este versículo 20 al 25, aquí ya se está dando a manera de correspondencia, a manera de analogía, que muchos años después, antes de la muerte del Señor Jesucristo, el Señor estaría participando del pan. Entonces, podemos ver a través de este recurso de las analogías, que las analogías nos permiten, en primer punto, nos permiten entender, por ejemplo, pasajes como 1 Samuel 28, 20 al 25. Pasajes donde nosotros los leemos y decimos, pero ¿dónde está Cristo aquí? Aquí yo creo que muchos no habríamos pensado de que estamos encontrando un tipo de Cristo en estos versículos. Y también las analogías nos van a permitir entonces pues poder comprender que Cristo se encuentra a lo largo y ancho de toda la Escritura, que en toda la Escritura y sobre todo en la Escritura del Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar a Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de este recurso de las analogías. Muy bien, entonces para ir concluyendo,
tenemos que la teología bíblica nos va a brindar este conocimiento profundo, abundante. Esto nos va a ayudar para realizar una muy buena reflexión teológica, y para ello nosotros hemos visto que necesitamos del primer recurso, un conocimiento del método histórico crítico, que ya lo explicamos. No quitarle la historia a la escritura, no forzar a la escritura, no cristianizar al Antiguo Testamento como lo explicábamos en su oportunidad, y también este trabajo de la teología bíblica que lo vamos a estar haciendo apoyándonos en el cumplimiento profético, en la trayectoria histórica y en los temas y las analogías. Estos 4 puntos que acabo de mencionar, estos 4 puntos nos van a enriquecer de una manera impresionante nuestro entendimiento de la escritura, y este entendimiento nos ayudará a poder sustentar una reflexión teológica totalmente adecuada. Esto, sin duda alguna, va a enriquecer nuestro texto. Muy bien, entonces tenemos que para la reflexión teológica hemos nosotros mencionado 3 requisitos, 3 puntos necesarios: el método histórico crítico, que ya lo hemos explicado; la teología bíblica, que ya hemos visto el alcance que tiene la teología bíblica y la ayuda que nos va a brindar la teología bíblica en nuestro trabajo de la reflexión teológica; y en la siguiente clase estaremos agotando este último punto, que es la teología sistemática. ¿De qué forma la teología sistemática me va a ayudar para realizar adecuadamente mi trabajo de reflexión teológica? Y esto lo estaremos viendo en la siguiente clase.